Bueno, ¿empezamos? ¿Qué? Venga. Buenas tardes, por aquí hay gente. ¿Se oye en casa? ¿Se oye en casa? ¿Sí? Sí, creo que sí, porque si no pondrían en el chat. Oye bien. Se oye bien, perfecto. Pues nada, buenas tardes y bienvenido al Colegio de Médicos. Yo creo que me conocéis todos, pero por si alguien todavía por ahí no me conoce, soy Lola Luque y soy la directora de la Escuela de Voluntariado del colegio. Hoy es el último día de las 3 jornadas que tenemos de esta semana de la antropología y la solidaridad médica en honor al doctor Porta Tobar, muy conocido por algunos cooperantes de aquí. Y este año la hemos querido dedicar al cuarto mundo, los colectivos excluidos del progreso. Ya lo he dicho los días anteriores, pero por si alguien se ha incorporado nuevo, pues solo 3 palabras de lo que es el cuarto mundo, que es la población que vive en países industrializados y desarrollados, pero en situación de desprotección, marginación y riesgo social. Como ya sabréis mucho, el objetivo número 1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU es el fin de la pobreza, pero hoy en día he puesto este muñequito con la carita colorada porque se nos tiene que poner la cara colorada de vergüenza de que haya 758 millones de personas que viven bajo el umbral de la extrema pobreza, es decir, con menos de 1,9 dólares al día. Y esto no ocurre solo en países subdesarrollados, que por eso hablamos hoy del cuarto mundo, porque es que, por cifras de la ONU, hay actualmente 30 millones de niños que crecen pobres en los países más ricos del mundo. Y hoy viene hablando de esto, pues Médicos del Mundo, que es de todos conocido, pero un resumen, pues ellos se definen como una asociación independiente de profesionales voluntarios. ¿Qué quiere decir? Que tienen un tejido asociativo, los voluntarios están asociados y son independientes de los poderes y de influencias políticas y religiosas y son todos profesionales y de forma voluntaria, no son asalariados. Ellos actúan cuando existe una vulneración del derecho universal a la salud. Y pongo derecho en mayúscula porque el enfoque de Médicos del Mundo es de que Médicos del Mundo restituye a las personas su propio derecho. Ellos son titulares y poseedores de ese derecho, nadie les regala nada y ellos le devuelven ese derecho que le han quitado y que es suyo, ¿no? Si me equivoco en algo, me corregirlo desde... ¿Vamos bien? Actúan siempre que detectan esa vulneración, especialmente pues, en poblaciones vulnerables, excluidas y en víctimas de catástrofes naturales, de crisis alimentaria, de epidemias, de conflictos armados, de violencia política. Y un poco contaros cómo surgió, pues Médicos del Mundo surge en el año 79 en el contexto de la crisis de los botes de Vietnam, que fue un montón de personas huyeron de Vietnam en unos botes como los que se ven ahí en la imagen. En casa se verá mejor. Aquí con la pantalla, a ver si lo puedo mover para que lo veáis mejor. Ahí. Estos eran los botes, los botecitos. Y Bernard Kouchner, fue uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras, de los que llamaron los French Doctors, porque fueron Médicos Sin Fronteras, los formaron periodistas y médicos que se separaron de Cruz Roja, y le decía el French Doctor al grupo de médicos franceses que lo fundó. Pues en ese contexto quiso hacer atención directa desde un barco que se llamaba de Lumière o algo así, directamente en el barco a estas personas que huían en botecitos, ¿no? Y en el 79 surgió Médicos del Mundo, pero Médicos del Mundo España se constituye como tal en el año 90. Ya funcionaba desde 2 años antes bajo la tutela de la sede francesa y en el 90 empieza a funcionar como Médicos del Mundo España. En su web ellos remarcan estos hitos históricos de su participación. Empezaron con programa La Mujer Prostituida, empiezan su primera cooperación en Mauritania en el 91 y han actuado en contextos tan complicados como la crisis de la guerra de los Balcanes o el huracán Mitch, la guerra de Irak, bueno, terremoto de Haití, tsunami del sudeste asiático, epidemia de ébola, los refugiados de Siria y, como no, pues la crisis del COVID, ¿no? Médicos del Mundo España pues tiene proyectos por toda España de acceso a la salud, migración, violencia de género, en fin, los tenéis todos y yo quería
hacer mención a un premio que tienen de fotografía en honor a los cooperantes que han fallecido desarrollando su labor, ¿no? La primera fue Mercedes Navarro en el 95 en Bosnia y en el 97 en Ruanda fallecieron 3 cooperantes, Manuel Madrazo, Flor Sidera y Luis Baltueña, y el premio de fotografía lleva el nombre de este cooperante, ¿no? Actualmente Médicos del Mundo España está en 19 países, por América, África, Oriente Medio y Europa, incluidos están en Siria, están en Sudán del Sur, están en Ucrania y ahora mismo tienen proyectos en Málaga de los que no voy a hablar porque van a hablar ellos mismos, ¿no? Y para hablarnos de la atención a la población vulnerable en Málaga, están aquí José Manuel Muñoz, que le he puesto Magüe porque todo el mundo lo conoce por Magüe, que es voluntario y cooperante médico del mundo, lleva más de 20 misiones, trabaja en urgencias de Carlos Haya y realiza informes médicos para inmigrantes y solicitantes de protección internacional. Y Candela Molís Cordón, que es nefróloga en el Hospital Carlos Haya y es voluntaria médico del mundo y va a hablar del programa de atención a mayores en situación de exclusión o vulnerabilidad social. Y ya os voy a dejar con ello. Buenas tardes. Bueno, primero me están poniendo la presentación. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes a en casa también. Bueno, pues soy Magüe. Bueno, soy Lola. Voy a poner la presentación un momentillo. Porque voy a decir, a ver. Esto. ¿Qué archivo? ¿Qué archivo? Lola, un momentillo, me voy por aquí a ver cómo este el pen. ¿Te ayudo? Sí, porque no. Ah, ya está, porque no estaba la página. Tienes que abrirlo. Sí, ya, pero que no encontraba. ¿Dónde está abierto? Sí, ¿dónde está? ¿Y dónde está? Aquí ya está la primera, ya está. Aquí. Ya está. Y aquí. Perfecto, ya está. Sí, ¿no? Dale a compartir pantalla. Deja de compartir primero. Es que yo creo que no está. Ah, a ver, esa de compartir es para que se vea en casa también. Y ahora le da a compartir y ya pincha aquí. Y ya así en casa ve la misma pantalla también. Ve la pantalla completa, ¿no? Sí, No, ahora mismo No. sí. Bueno, la pantalla que tú quieres ponerlo en modo presentación, Claro, claro. ahí, Vamos a ver los trozos. ahí. Vale. Bueno, pues ya está. Pues nada, pues bien hallado. Bueno, pues eso, pues soy Magüe. Aquí los presentes, pues nada, pues todos me conocéis. En casa, pues nada, trabajo en Médico del Mundo desde que se montó en Málaga, allá por el año 2000. Y mi trayectoria, bueno, pues cooperación y ayuda comunitaria y inmigrantes. Aquí en Médico del Mundo Málaga, tenemos básicamente lo que vamos a presentar realizamos 3 proyectos. Uno que es a población migrante, donde, bueno, pues es la parte que ahora yo voy a presentar. Otro que es la atención a mujeres en condiciones, personas, mujeres en condiciones de trabajo sexual. Y la tercera parte, atención a población anciana. Bueno, pues el trabajo que hacemos aquí, lo que nos vamos a centrar va a ser en dos concretamente. Atención migrante, pero concretamente los informes que hacemos de protección internacional y informes de relación humanitaria. Esos informes, pues bueno, como son informes que nos piden los abogados, son informes clínicos, son informes que necesitan ser realizados por médicos facultativos. Por eso no quiere decir que la charla vaya solo a médicos. Si queremos desde aquí invitar a todo el colectivo de compañeros facultativos y facultativas que contagiarles en realizar estos trabajos con nosotros porque tenemos mucha demanda, estamos desbordados. Pero también, como el informe tiene pues 3 partes, una parte social, una parte psicológica, la parte de abogados, pues bueno, también trabajos sociales, psicólogos, psicólogas, abogados, abogadas. O sea, que hay una serie de profesionales que sí que pueden actuar en este tipo de informes porque es un entorno de la persona, no solo la parte clínica, sino la parte de contexto social, temas legales, abordaje psicológico. O sea, que es bastante completo estos informes. Por lo tanto, la parte que nosotros realizamos es la parte clínica.
Otras organizaciones realizan la parte social, la parte psicológica, la parte legal. Y bueno, pues antes de avanzar más, primero la gracia a Lola en nombre del Colegio de Médicos del Mundo, oye, de Médicos del Mundo, del Colegio Médico de Málaga, y también recordar a Tobar, a José María Tobar, que bueno, que muchas veces estábamos aquí allá por los años 2000 y este hombre, me acuerdo del ginecólogo y psiquiatra, que siempre contaba lo de Malawi, que cuando pasaba consulta, una estaba él como psiquiatra, el otro estaba el brujo, el chamán. Y era el chamán el que decía, oye, este hombre que viene de esta patología era así un poquito psicótico, este va para la medicina del blanco. Y los neuróticos se lo quedaba el chamán. Como un punto, el mundo mágico, el mundo de esa imaginería, ese mundo fantástico que podía desarrollar una parte de miedo o parte de afrontación vivencial, pues eso era para el que conocía bien la cultura. Ahora, lo orgánico, pues lo más psicótico, pues bueno, hay una lanzapina, una alloperidol, igual se beneficiaba el afectado. Pues con este recuerdo voy a empezar ya un poco la charla. La charla va a ser, ¿cómo lo he enfocado? Pues lo he enfocado un poco a decir cómo lo he vivido, más que decir qué es lo que hacía y demás, bueno, voy a hablar de poquito a poco cómo empecé a meterme en esto y cómo se ha ido desarrollando y cómo me he ido desarrollando yo conforme hacía este tipo de atención. Bueno, pues como digo, pues llevaba ya en ese momento, yo creo que empecé a hacerlo por el 2016 y en ese momento eh, pues lleva ya 15 años haciendo atención a población migrante. Normalmente esa población migrante pues venía mi primera atención, no venía derivado por nadie, por lo tanto, pues lo atendía en la consulta que tenemos allí por los problemas que tuviera de acceso a la sanidad pública o algún informe que requerían, por alguna enfermedad sobrevenida o alguna enfermedad que debían ya el proceso migratorio. Lo que sí hacíamos mucho, me acuerdo mucho, era el proceso migratorio, el periplo migratorio. Entonces, las rutas migratorias no las sabíamos. Eh, la relación, pues como también, bueno, pues estaba en África, pues siempre esa relación lo intentaba hacer lo más agradable posible. Entonces, lo primero en esas comunicaciones era crear ambiente, crear un sitio adecuado, tranquilo, y siempre, bueno, por los principios básicos, ¿no? Las redes básicas. Yo preguntaba, ¿y qué tal la comida en Málaga? ¿Y cómo está aquí? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Qué fruta? Y ya yo empecé a meter un poquito intentar ver que yo algo su entorno conocía, aunque realmente no, era muchas veces una postura, porque no he estado en todos los países de África, pero sí en África tiene una cosa común, igual que aquí el trigo, el pan, hay el fufu. Voy a preguntar, ¿y tú el fufu cómo lo haces? Y dice, ¿no conoces lo que es el fufu? Es como... Entonces por ahí empezaba ya a entrar un poco en su entorno cultural para que se relajara y empezamos a hablar, ¿no? Un proceso migratorio que a veces, en sus casos, era duro, pero bueno, esta gente siempre han sido maratoneros resistentes y su capacidad de resiliencia era espectacular. Entonces, en general se conseguía tener un ambiente relajado. Pues de ahí era el bagaje que yo llevaba, ¿no? Antes de empezar con este tipo de informe de protección internacional. Y sí, bueno, el tema legal. Y el tema legal lo he puesto ahí un poco de máximas, pero ni pretendo explicarlo. Siempre que sepa, bueno, pues hay una ley, que es la ley de, de derecho de asilo, que yo cuando empecé con esto se llamaba bueno, una persona que cogía asilo político, pero esa palabra ha quedado ya desfasada y ahora se habla de protección internacional. Y la otra era la famosa la ley de extranjería, que se decía en general que esa es la ley que sí que está reglamentada y a partir de ese reglamento se aplican los informes que nosotros realizamos. A través del reglamento de la ley de extranjería hacemos informes según la ley de asilo político. Las personas que pueden realizar este tipo de solicitud, bueno, pues evidentemente que no sean europeos, porque ya no haría falta, estarían acogidos, que no tengan ningún delito ni cuenta pendiente, que no hayan sido expulsados, pues una serie de conceptos más o menos básicos. Lo que sí, todo lo que es la estructura de la ley, como el gobierno español, el Ministerio del Interior, va a afrontar las peticiones, está bajo un paraguas. El paraguas es el Parlamento Europeo y en este caso, pues sería, yo aquí he cogido una de los artículos que es de la Convención Europea de los Derechos Humanos, que es el principio de la no devolución. No se puede devolver a una persona cuando el país está en conflicto o su situación por causas étnicas, religiosas, políticas se pone en peligro, ¿no? Es un principio básico, ¿no? Pues bueno, pues a partir de esa idea que yo más o menos tenía, sabía,
De hecho, cuando trabajamos, bueno, pues sí que conocemos un poco, igual como médicos, conocemos nuestros aspectos legales en los que nos tenemos que ver involucrados, ¿no? No somos abogados, pero sí conocemos, pues, en qué ambiente nos tenemos que mover. Lo primero es decir, por ejemplo, cuando hacemos informes, nosotros hacemos informes periciales, se pueden hacer informes legales, pero aparte de informes de médico legal, que hace un médico de familia. En mi caso, yo soy médico de familia y hago informes que se llaman o parte de esencia o parte del juzgado. Eso es lo que hacemos pues, cuando una persona tiene agresión. Lo que no hacemos son informes cuando la causa es penal. Estos son causas administrativas, por lo tanto, si hacen un informe para hacer causas penales, problemas penales, para eso están los peritos médicos legales, que ese no sería nuestro cometido. Y de ahí, pues, no sería por nuestra parte hacer informe donde hay una situación de pues, un delito. Un delito no administrativo. En todo caso, es una irregularidad administrativa porque se le está pidiendo una solicitud de derecho de estar en España. Bueno, pues los tres informes que realizamos básicamente son lo que he puesto ahí, todo se pone bajo el paraguas de razones humanitarias y dentro de las razones humanitarias habría dos tipos de informes que se podían englobar. Las razones humanitarias básicamente es cuando viene una enfermedad grave que en su país no tiene acceso al tratamiento o que si se interrumpiera el tratamiento, se podría esa persona en un estado vital y pudiera pasarle algo irremediable a su vida o a su capacidad bueno, pues, de eh, eh, capacidad bueno, de autogestión de su movilidad, de su vida cotidiana. Hay un concepto que es lo que es la enfermedad sobrevenida, que es cuando la enfermedad ocurre aquí. Cuando la enfermedad ocurre aquí, el Estado sí que contempla ya quedarse en el país de acogida. Por otro lado, tenemos la protección internacional, que eso es cuando hay pues, violencia. La violencia puede ser de causa política, xenofobia, homofobia, violencia de género. Ahí he puesto en su apartado las correspondientes, las que son básicamente cuando el país o es generador de violencia o el país no puede garantizar una seguridad a la persona porque pues, ha desbordado y no le puede dar esa seguridad. Esos informes los aportamos bueno, cuando lo que hacemos, los informes los utilizamos, aparte de una historia clínica habitual, pues informes que nos aportan los propios afectados. Informes clínicos que traen del país de origen, que vengan del SAS, cualquier tipo de informes que acrediten o digan lo que padece y nuestra exploración. Lo que sí hacemos después es también contrastar, y ahí pongo la fuente bibliográfica, la OMS, la Panamericana, o por ejemplo la CICHR, que es la Cruz Roja Internacional, o Amnistía Internacional. Y nada, pues ahí están primero, el tipo de informe que hacemos, que son por razones humanitarias, pues eso era lo que hacíamos, ¿no? Son informes muy, muy cortitos. Son informes que se ven, bueno, pues un tema clínico, hacemos un enfoque muy clínico, si hay que buscar una verificación bibliográfica, pues se busca en fuentes típicas médicas, pues PubMed o cualquier otra fuente bibliográfica, y en algún caso sí que hay que contextualizar con el país, si el país tiene capacidades o no. Ahí tengo, por ejemplo, dos informes pequeñitos, dos informes que hicimos, que son cortos, son informes típicamente médicos. Uno es de una chiquita marroquí que tenía 12 años, pero parecía que tenía 6, y estaba malnutrida, una celiaquía, tenía el fenómeno de la pica, pero aparte de haber tenido una invaginación intestinal, pues al final pues hice un informe porque la enfermedad era grave, aunque no era sobrevenida en España. Y el otro caso, pues una persona paraguaya mayor, 60 y pico años, con una cardiopatía desarrollada aquí, ¿no? Bueno, pues uno es por sobrevenida y otro por razón humanitaria. Y ahora vamos ya un poco al grueso, y el grueso son los informes de protección internacional. Estos informes pues tienen tres patas, no es como los informes que hacíamos antes, que son informes clínicos, estos son tres partes, la parte del abogado, que es el que dirige todo, la parte del psicólogo y la parte, pues, el informe médico, el clínico. Estos tres informes tienen, pues, una estructura que es igual que una historia clínica, lo único que sí que en esa historia clínica pues, ponemos una verificación de fuentes, o así yo empezaba a hacerlo. Si había alguien con algún problema concreto, pues buscaba pues, fuentes bibliográficas clínicas que me contrastara lo que la persona decía, porque muchas veces del país de origen pues, no trae informes. Por otro lado, tiene que haber un grado de fundamentación, que es si lo que dice que le ha pasado con los hallazgos que yo encuentro de cicatrices tienen
una compatibilidad, están fundamentados o no. Esa compatibilidad, yo ponía compatibilidad es compatible con lo que cuenta, alta o baja, sí o no, no hacía nada más. Y después lo que sí me decía Gaby siempre, que los informes eran muy importantes, que no nos contradijéramos entre los abogados, los psicólogos y los médicos. Entrar en fuente de contradicción, al final era un desmérito en el informe y podía ser causa de que al final, pues, por tema de contradicciones, no tuviera buen resultado la solicitud y podía ser denegada, ¿no? Por eso esos informes tenían que ser todos, no que la contradicción y la estructura fuera más o menos coherente entre unos y otros. Pues básicamente el informe que hacía era eso, un parte de esencia. Unas lesiones, unas cicatrices, unos centímetros y ya está, yo tenía hecho el informe. Por eso ese informe, pues lo hacía la propia consulta y lo hacía rápido. Lo hacía allí con la persona que venía. Y la estructura nuestra era una historia clínica. Lo único que en esa historia clínica, lo primero, sí me he dado cuenta, ahora repasando ese informe, que al principio se ponía como motivo de consulta el por qué venía. Se decía, por ejemplo, decía CEAR y decía, pues, agresión por partido político contrario al gobierno, o por partido del gobierno, o violencia de género. Y a partir de ahí, lesiones y si era compatible o no eran compatibles. Y básicamente eran así. Y en esa forma o ese contexto, bueno, pues mi informe lo hacía en sitio, pero yo estaba muy acostumbrado a recibir pacientes migrantes con periplos migratorios. En ese informe ponía el periplo migratorio. Y Gary me decía, el periplo migratorio no hace falta, porque estos informes es algo el que le haya ocurrido en un país de origen, que los periplos migratorios, su tránsito puede ser pues bastante, le pueden afectar un estrés postraumático, porque, bueno, por ejemplo, he puesto un recorrido que se ve en la parte que llegan desde Mali hasta Argelia, es un trayecto de desierto de 6 días caminando, que ahí van a pie, te lo cuentan, y van cayendo la gente, y los que lo llevan no paran, ni les deja, y van con el agua apenas justita, ¿no? Y esos trayectos migratorios, por ejemplo, esta persona intenta después de Alger tirar por Marruecos y al final tiene que volver casi a Canarias por volver a salir, ¿no? Que es también otro peligro. Pero en este informe, en principio, no está. Se pueden añadir, de más no están, pero no es el objetivo del informe. El informe son básicos, lesiones, cicatrices y contextualización de la causa médica. Y en ese contexto, normalmente estas personas, como yo he acostumbrado a trabajar con ellos solo, ellos ya se venían derivados de CEAR, de Cruz Roja. Yo lo veía solo en la consulta y lo que sí me he encontrado, y he puesto esta foto porque, bueno, pues como al final éramos lesiones y cicatrices, pues esas cicatrices, por ejemplo, en eso yo sé que son cicatrices de médico tradicional. Esas son las típicas escaras que se hacen para médico tradicional, que las ves muchas veces con esplenomegalia o patomegalia, pues entonces empiezas a hacer alrededor del hígado del bazo, ¿no? Que, bueno, una práctica muy habitual, ¿no? Para saber diferenciar qué cicatrices pueden ser por algo de elemento traumático o violento a algo que está dentro de su contexto cultural. Pasó, pues, que en esa situación yo estaba, pues, en la consulta me veían los solicitantes y una vez me vino una mujer de Zimbabue. Yo estoy acostumbrado, primero, a ese punto de relajación, como siempre empiezo, que si el fufu, que sí que come, para entrar y salir en el proceso crítico que era contar el elemento traumático. Entonces, primero un ambiente de relajación, después poco a poco voy introduciéndome y según veo yo si se demora o no, voy entrándolo y sacándolo de esa situación, que es una constante que, bueno, cuando la aplicamos todo, para al final siempre salir en positivo. De ahí hay que salir siempre empoderando algo positivo. Pues si es muy interesante pues, saber dónde viven, si es zona de mar, de montaña, para ir buscando por ahí, como tenemos muchas veces la pregunta, ¿en qué cosas puedo yo encontrar una complicidad para que él me vea cómplice, seamos cómplices y poder sacarla, bueno, pues ese punto pues más ameno, más agradable en la conversación, porque hay un momento dado que sí que hablar de cosas muy duras que le han pasado. Pues ahí pasó con esta chica de Zimbabue, pues se cayó, porque claro, no sabía por qué venía, porque los informes no venían derivados, venía por un informe, pero yo no sabía por qué venía. Y esta mujer, pues, de Zimbabue, pues estuvo en campos de concentración, fue violada, fue torturada, y el concepto de tortura, que en principio, claro, no sabía gente en periplo migratorio, pero tortura, cuando ya se encierra en habitación en un concepto de tortura, pues esa mujer se desmoronaba ahí, había que subir, la tenía que subir para arriba, intentar más o menos salir de aquella situación y bueno, se consiguió con tiempo, también tener en cuenta que esa historia en este contexto era en inglés y bueno, al final pues se hizo aquel informe, pero yo dije, no, sí, esto puede hacer informe. Esto no puede seguir así. Entonces, a partir de ahí pedimos carta de derivación de las organizaciones que le dijeran por qué venía la persona
qué motivo era para tener una idea. Y si tenía ya un informe psicológico, mejor. Y si venían con el psicólogo, si fue necesario, mejor, o trabajo social. Que tuviera ya alguien de confianza, porque yo era un extraño, yo era alguien nuevo, que por mucho fufu que yo pregunte, o por mucho que fruta te guste, no. Estas personas vienen bastante afectadas, y en ese aspecto sí que pedíamos, en la medida de lo posible, que vinieran acompañadas. Y en ese acompañamiento empezamos ya a funcionar de forma distinta. Sí que esta mujer también me valió para empezar a hacer una búsqueda biográfica. Y en esa búsqueda biográfica, por ejemplo, cuando me metí en Zimbabue, lo primero que se me ocurrió, Amnistía Internacional, que para eso está, ¿no? Que en Zimbabue, ¿qué contexto tiene la zona, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, la búsqueda, pues tú pones Amnistía Internacional y por países te va a decir más o menos pues, cómo están los derechos humanos del país, ¿no? Hay otras muchas páginas. Esta es una de ellas y ahora van a ir saliendo las páginas donde yo he ido buscando. Pues nada, pues ahora lo que ocurría es que sí que había un informe de derivación, que es este, concretamente de la Cruz Roja, que puede ser más o menos amplio, depende del proceso que fuera y el tiempo que llevaba esa persona atendida a la Cruz Roja, porque si un recién llegado y a lo mejor ha tenido pocas sesiones clínicas con los psicólogos, pues corto, y si no eran, pues mucho más detallado. Y ahí se veía, pues, había tema de género delicado, tema de torturas reales. Reales me refiero no que haya un atentado, sino una sistematización de secuestro con tortura y con retiración para romper a la persona, que es el objetivo, romper su psique, ¿no? ¿Cómo se encuentra esa persona? Pues a partir de ahí sí ocurrió que hablando con una compañera de FEA que había trabajado en el Mundo, en Palestina, me habló de Informe Estambul. ¿Y eso de Estambul, eso qué es? Se han dado por el año 2018, 19, que esto de Informe Estambul, que es, bueno, pues el Informe Estambul es un informe para torturas. Así, hay que leerlo, ¿no? Si eso es lo que estamos haciendo. Dentro de la situación, estamos haciendo el Informe de Protección Internacional, y yo lo primero que me leí, porque yo creía que el Informe Estambul era uno, el que cogí, el de psicólogo, y me leí la parte psicológica y digo, pues dice más o menos que lo estamos haciendo como es. Primero, interacción agradable, un proceso progresivo, salir en positivo. Bueno, más o menos, si ya te decía qué procesos había más frecuentes y sobre todo que en las torturas, en las personas que han sido víctimas, lo que tiene más prevalencia son las secuelas psicológicas. Y eso hay que tenerlo muy presente cuando se atiende a las personas porque tiene que haber y lo hay, evidentemente, una evaluación psicológica. Después, pues, fui a ir indagando, o no, que tiene dos informes más, que está la parte del informe médico, que es un tema más clínico, de tipo de lesiones, un tipo de torturas, es una especie como, bueno, pues tenemos una patología quirúrgica, más o menos, ¿no? Porque al final son daños físicos, como la asignatura de patología quirúrgica, ¿no? O de traumatología, podríamos decir. Y después tenemos el informe, la parte de abogado. Yo me leí con mucho gusto la parte de abogado porque yo quería saber qué leyes, qué proceso había para estar un poquito más empoderado, dónde nos estamos moviendo, cómo está la legislación. También en parte porque veía yo el informe que hacía Sergio. Sergio es mi compañero que hace, nuestro compañero que hace los informes de la violación genital femenina, la violencia de género, y yo cuando he hecho un informe 7 hojas, 10 hojas, con articulado de leyes. Pero eso también está empoderado. Yo quiero hacer una cosa así también con este tipo de carácter. Y eso pues nos llevó que en esta reunión, que fue una reunión con Carolina Cruz Roja, que ahí también ellos comentaron mucho y fueron muy partícipes y muy contentos porque fueron los que nos nutrían, nos traían las personas y empezamos a ver una colaboración real, porque yo nunca la viví con Cruz Roja, las personas, el face to face. Carolina era la coordinadora de la Cruz Roja y nos coordinó con su equipo de psicólogos y empezamos a decir, mira, nosotros, las Rojas, queremos que hagan informes con fotos y con unos esquemas para ver dónde está la foto. ¿Vale? ¿Cómo decía el informe Estambul? Pues entonces empezamos a hacer, pues vamos a utilizar esquemas para decir dónde estaban las lesiones. Con todo esto y con ganas de seguir mejorando, pues pedimos una formación y la formación nos la dieron al final fue la doctora Olga Casado, que bueno, que es de Barcelona y es la investigación el que más ha hablado de este tipo, el que tiene más publicado, que es doctor Pau. Y bueno, pues nos hizo un taller y al final de ese taller, del informe que tiene al principio, una historia clínica, este fue el resultado de cómo hacemos las historias, qué anexos le ponemos. Lo primero, pues una contextualización. Bueno, aquí como va a salir en grande, lo grueso nuevo que añadimos es una verificación de fuente bibliográfica. Esa verificación no es una verificación clínica, es social y política del entorno social que está viviendo esa persona, incluso étnico, qué está pasando allí, ¿no? Una declaración de restricciones, si la persona, por lo que sea que ha estado en situación de extrema violencia, pues su verbo
es desestructurado, que es normal, que tiene lapsus a la hora de contar, que no puede temporalizar los periodos, pues eso es muy normal, eso hay que narrarlo. O no tiene el informe del país, o no ha venido acompañado por un psicólogo, yo creo que tiene un problema psicológico. Esas restricciones las tengo que poner. Y al final el grado de fundamentación se califica, ya sí que lo estandarizamos en alto grado, consistente o no se puede fundamentar, ¿no? Con eso los informes al principio de unos partes de esencia que son válidos, que lo que quieren básicamente los abogados, el que es un parte de esencia. Nosotros somos los únicos que estamos capacitados, facultados para decir esta lesión es por esto. Lo otro es mejorable y es mejorar un informe, pero de eso también se encargan psicólogos y también se encargan los abogados. No tenemos nosotros por qué tener que contextualizar todo. Pero nosotros como, bueno, pues éramos profesionales que queremos hacer lo mejor posible, empezamos a tirar de esta línea, como también lo hacen los médicos legales o como hacía la doctora Olga Casado en Barcelona, porque nosotros escogimos su línea de trabajo, que es la línea que estaban haciendo los que hacían ese tipo de informes. Olga también pues, nos pasó una serie de libros que tienen publicado, una serie de escalas de puntos, ¿no? Sobre si esto no lo utilizamos siempre, están ahí como herramienta de trabajo, pero nosotros entendemos que no es cuestión de pasar una escala a la persona. Yo normalmente trabajo sin ordenador, tengo una libreta y es muy directo. También tenemos hora y media. Entonces, no es cuestión de pasar a ítem. Los ítems los sabemos de memoria y a la hora de hacer la historia, por ejemplo, si yo tengo, son 3 ítems más o menos que tengo en la cabeza. El de veracidad del alegato, el de estrés postraumático y las condiciones de tortura. Por ejemplo, las condiciones de tortura, como sabemos más o menos qué contenido tiene, pues a la hora que vamos preguntando, preguntamos cómo era el agua, si había luz, no solo que la tortura en sí, sino otras muchas condiciones de tortura psicológica que afectan y entonces pues sí que dan mucho peso a los informes. Y por ahí vamos andando. Y por ahí, pues, por ejemplo, ahora saco 2 ejemplos donde hicimos una contextualización clínica. Pues el caso de Joseín, los nombres todos son todos falsos, ¿no? Pero bueno, para ponerle una persona y sobre todo vivencia, lo que te cuenta la persona. Yo voy muchas veces, ¿qué me cuenta? Y después lo contrasto. Pues esta persona era un iraní, bueno, pues trabajaba este era ciencias políticas y lo pide una manifestación y bueno, pues nada, pues a la cárcel 3 días con las manos atadas, firma una autoculpabilidad y una vez que firmó, con las piernas atrás, que no se podía, contaba que no se podía sentar. Yo recuerdo que en el libro de Estambul había una cosa que se llama la garrocha. Y la garrocha es que te ponen hacia atrás, que es un poco el dibujo que he puesto ahí detrás, ¿no? Y es lo que tenía eso, pues un síndrome de magnitos rotadores. Y es lo que trae la clínica. Y entonces yo pongo la contraste sacado del libro y la página del informe de Estambul, qué es lo que es la garrocha y qué lesiones da, y compatibilizan lo uno con lo otro. Y el otro es la técnica de la falanca. La técnica de falanca son golpes sistemáticos en la planta de los pies. Este era un chaval, digo chaval porque fue captado por trata de esclavo infantil y en Libia pues estaba explotado y sistemáticamente, pues, entre otras muchas cosas, le pegaban en la planta de los pies. Y tenía una fascitis plantar que no podía andar más de 20 minutos sin dolor, con una pérdida del almohadillado plantar, que es lo que se ve en la planta. Una se ve un poquito más sin el hueco y otro con el hueco. Referencias bibliográficas, en este caso, aparte de Estambul, pues, por ejemplo, cogía estilo, te decía claramente, igual que lo que decía la otra persona, pues entonces daba que había un alto grado de compatibilidad, tanto por el narrativo como en este caso son referencias bibliográficas de alto grado por cuestiones clínicas. Otros 2 ejemplos. El primero sería un ejemplo de verificación de fuente, que es lo que me voy a ir ahora, porque al final ya la parte clínica ya estábamos haciéndola, pero vamos a verificación de fuente sobre todo por causa de contextualización o verificación de fuente por el narrativo. Y el caso de arriba, pues un afgano, que este hombre trabajaba, este era ciencias políticas, trabajaba Woman for Afghan Woman, total, mujeres por mujeres afganas. Bueno, pues lo cogió la policía y con un AQ-47 o AK-47, pues le dieron a un punto fracturas dorsales, se tuvo que evacuar, un periplo, y al final acabó la criatura en Irán con una cirugía dorsal y un síndrome con la caballo. Cuando ya lo vimos, el síndrome con la caballo no lo tenía, lo que sí aparte pasaba que, para más intriga, el tío era azarí, y azarí es una etnia suní
que están pues bastante denostados en Irán y en la zona de Afganistán, porque dicen que como se parecen mucho, tienen rasgos más asiáticos y no son caucasianos, creen que son chiíes, cuando no al revés, ellos son chiíes y creen que son suníes. Total, que también había un conflicto étnico añadido a lo que tenían. Pues entonces, ¿qué es lo que empiezo a utilizar allí? Pues entonces empiezo a buscar fuentes bibliográficas que me hablen del conflicto azarí, en este caso, ¿no? Más allá de lo evidente que sí tenía, él tenía informes del problema dorsal, pues busco, y ahí, pues bueno, pues páginas como páginas de derecho africano, y por otro lado, busco también, en el segundo caso, es un chaval que bueno, le echaron agua hirviendo y unas quemaduras en espejo, que se ve claramente porque tenemos soledad por gay. En este caso, las lesiones eran claras, eran en espejo, por lo que se ha pegado uno con lo otro, y estaba en forma de quiloide. Y lo que sí me busqué pues, fue en Senegal pues, el derecho de homofobia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el artículo en Senegal que te dice textualmente una condena de 1 a 5 años en caso de pillarlo con acto impúdico o contra natura y multa de 1.500.000 francos. Y abajo un artículo que viene de una revista argelina, no, una revista senegalesa, donde habla de que muchas veces utilizan como tema político el meterse contra los gays o no para ganar adeptos a su voto. En definitiva, ¿qué vamos buscando? Fuentes bibliográficas muchas veces. Aquí, por ejemplo, pongo dos ejemplos para el mundo LGTB en Senegal. También hemos tenido casos en Colombia. En Colombia hay una ley que protege y condena, pero la ley no se ejecuta al punto que este es un informe hecho por una asociación eh, del colectivo en Colombia sobre cómo la FARC se oculta asesinatos a gays dirigidos a colectivo transexual en el contexto de terrorismo por la FARC o el terrorismo de paramilitares, cuando no es así. Hay una especie como de pesquisas para ir contra estas personas. Y bueno, ahí pongo pues fuentes bibliográficas, ¿no? Y esto es lo que va poniendo en el informe. 3 casos de género. En los 3 casos de género hay que decir, esto es muchas veces donde menos lesiones o menos encontramos a veces. Sobre todo es una prevalencia psicológica. Estos 3 casos, bueno, pues ahí las lesiones son chicas a ver, era de Costa de Marfil, de Argelia y de Marruecos. A las 3, que yo por ahora no se le ha dado el permiso, no se ha dado, aún no se ha presentado o no se ha ejecutado todavía, no sabemos la información de estos casos. Si se les dio o no se les dio. Aquí, por ejemplo, pues pongo un periódico argelino pues, sobre la violencia de género que hay en Argelia. Pues se añade, ¿por qué? Porque el país no contempla derecho de vulnerabilidad, entonces sí que hay un alegato que el gobierno español de que actúe como salvaguarda. Tipo de conflicto, personas. Muchas veces hablo de personas, por eso pongo lo de la evidencia. La evidencia de Jamba, antes de entrar el tipo de conflicto, me vienen y me dicen bueno, que una persona de Mali y que hay un tema terrorista. Yo normalmente no sé nada de qué viene. Bueno, he leído el informe, pero no sé de qué hago ni hago investigación. Entonces, primero lo atiendo, veo las lesiones que tiene, siempre pregunto de dónde son, ¿vale? Pues este es de Mali. Y después hago una investigación. Y empiezo a concordar lo que él me dice de si la chao, él me habla de unos terroristas, me habla de una zona del norte, y al final encuentro que está el conflicto de Azawad, que no lo sabía, pues en Azawad, por lo visto, la zona Tuareg, y lo que quiere independizarse del país, y hay un conflicto de 2012, se declaran de forma monolateral, unilateral, independientes, y eso ha generado en la zona, en la franja, justo de Tombuctú abajo, pues unas tensiones y atentados terroristas, que es justo lo que por la zona que él contaba y las páginas que me meto, por ejemplo, aquí en curi.org, que es esta es una página del gobierno uruguayo, del Ministerio Exterior, que te dice todo el conflicto de la zona del norte de Mali, que concuerda con lo que él me contaba. Entonces, primero lo escucho a ellos, busco y después las cosas empiezan a casar y a concluir. Entonces, no pongo
si las lesiones no son altamente compatibles, porque en este caso se cayó un camión, tuvo que huir, se murió el padre, bueno, una historia. La cuestión es que sí que el conflicto que me cuenta coincide con la zona donde él me decía que vivía, que muchas veces son nombres que busco en Google y tengo algo parecido, y empiezan a eh, plasmarse tanto la historia que él me cuenta con la que yo después busco por los medios que se puedan. Y así, pues hay unas cuantas. Por ejemplo, de las que más que he querido traer, por ejemplo, de Salim, nombre hipotético. Este hombre sí que vive en otra zona de conflicto, que es este de Burkina, y, y lo que encuentro es una serie de lesiones, cicatrices y demás, y ahí está todo el listado de cicatrices que tenía. Bueno, pues un buen listado, y él decía que era con hierro, con cuero con tachuelas, me describía un cinturón que tenía como tachuelas, y resulta que me decía que vivía de Gambia yo, y venía con un informe de Gambia yo. ¿Y qué lesiones hay en Gambia? Eh, ¿Qué lesiones? No? ¿Qué afectación? ¿Qué conflicto hay en Gambia? Si en Gambia no hay conflicto. Y él me contaba con un inglés que no me entraba bien, los Robert, que lo habían secuestrado, que es su tío, que los Robert, que al final estaba allí atado, que le pegan, que tenía que intentar, querían que se uniera a una facción terrorista, y en Gambia hay un sitio que se llama Fun. Pues bueno, pues ya está. Cuenta esto, yo narro unas lesiones que sí que coincide con lo que dice, pero después me voy a buscar en internet y no era en Gambia el conflicto. El conflicto está en Senegal, que yo la verdad es que no tenía ni idea, que es ahí está, que es el conflicto de Casamance, que es el sur del río Gambia, la zona, porque Gambia está cogido con un bocado por Senegal, el sur de esa parte de Senegal se quiere independizar. Y es el conflicto de Casamance de 2012, que hay reclutamiento de niños soldados. Salim en ese momento tenía 16 años y lo que me está contando era lo que decía, la zona de que decía Funi Funi, pues sí que existía Funi. Existía en Casamance la región de Funi. Y sí que existía. Entonces empezó todo a correr ante mis ojos, yo a ver, no, todo lo que me cuenta este tío sí que corroboran todo lo que está diciendo. Y las lesiones en este caso sí, porque eran lesiones muy, bueno, con lo que él decía, que eran lacerantes como objetos no cortantes, pero contusivos. Entonces, a él, pues pusimos eso con revisión de fuente bibliográfica, armamos el conflicto y contextualizamos el conflicto. Pues en casa más está pasando esto, lo ponemos en el informe como parte de contextualización que ratifica concretamente lo que él dice. Así, por ejemplo, en Burkina, bueno, pues aquí veo caras que sí sabrán tema de Burkina. Burkina es una situación que está ahora mismo en crisis humanitaria. En la crisis de Burkina cada vez que vienen a ley de Burkina, yo ya lo sabemos que hay un tema de sequía. El sur contra el norte, por el norte tiene sequía. Unos infiltrados de terrorismo mm, islamista que vienen desde Nigeria hacia abajo. Eh, Todo esto provoca una afluencia de refugiados que es una de las crisis que hemos tenido en el año 2019. O sea que ahora mismo Burkina es una zona, ya no solo que está en guerra, ya no solo que hay un problema de sequía, un tema de hambruna, es un problema ahora mismo que es una crisis humanitaria en sí. Entonces, pues esta persona pues lo atenta en un punto de ruta y le echan una prenda ir quemándole en la zona glútea, que es las quemaduras que se le ven ahí. Y con un fusil le machacan un dedo. Y él cuenta que era tal zona, ¿no? Concretamente, me voy a un observatorio, que es el Observatorio de Actividades Islámicas, la zona donde decía sí que la pone en el mapa como zona de conflicto, y él tenía mucho miedo porque él era cristiano y parece ser que había una búsqueda de cristianidad. Dos fechas: el atentado de una iglesia del 8 de abril de 2018, que aparecía en las noticias, que se cargaron una familia de párrocos. Y él tenía miedo porque pusieron con un párroco, una vez que te cortan un dedo, dice que la próxima vez ya no hay aviso. Yo quería buscar la contextualización de que el informe, que realmente sí que ustedes han escrito la forma de señalar, pero eso no lo encontré. Al final, pues puse lo de la verificación de fuente y las lesiones, que sí era altamente compatible, ¿no? Fuente de fidedigna, también la forma de narrar, que él decía los Robert, que eran los rebeldes, rebels. Yo creía que se acababa, era el inglés que tenía, y eran los rebels. Porque decía Robert, que con un Land Rover se ha escapado de allí, que es lo que me está diciendo el hombre. Y el hombre que es verdad que tenía una forma de explicarlo muy deslavazada, y también no sabía ni lo que quería el otro, ni sabía lo que el conflicto Casamanse, porque ellos están viviendo bueno, pues en su zona rural, que no tiene por qué tener una estrategia de intenciones políticas nacionales o internacionales. Eso, yo buscándolo, pero él no te va a decir, mira, pues era el conflicto Casamance, que eso no te lo van a explicar. O la mayoría de ellos.
Y este otro, por ejemplo, de crisis humanitaria, es lo mismo, ¿no? Las páginas donde busco, pues está Crisis Group, que esto es un grupo de periodistas independientes que empezaron a salir después de crisis en Somalia, y páginas donde te hablan de los conflictos que coinciden con las zonas que ellos cuentan. En Guinea, una pincelada aquí, en Guinea, bueno, pues contaba que era un partido político, me meto en un partido político que es el líder de la oposición, y hay aquí un conflicto de xenofobia, de etnia. ICEA tiene un informe estupendo sobre la situación del Senegal, no, perdona, de Guinea-Conakry, y como Alpha Conde pues está intentando eliminar a cada uno de sus oponentes. Y era un poco lo que le estaba contando al principio y después lo contrastamos. En este caso, bueno, pues utilizar informes que están en Amnistía, CEA, Cruz Roja Internacional. Y te hablaba en este caso, aquí se ve, bueno, pues los conflictos entre los fulani y los malinke. Ya por último, pues otros dos conflictos que también hemos, este caso te contaba en la zona del Cauca, te contaba que, bueno, tres dedos cortados, y bueno, pues esta vez sí la primera vez que hice lo contrario. Me pensé poner, investigar primero un poquito a ver qué pasa después. Y entonces, pues, todo un poco el Valle del Cauca, me metí a internet, la altura que tenía aquello, bueno, pues los conflictos que había entre la FARC los paramilitares. Pero yo creo que muchas veces mejor es ir sin saber nada, porque igual puedo inducir algo. En este caso, bueno, pues lo que había era, este hombre sí que trabajaba en departamento, era, vamos a decir, un departamento de cultura, y como tenía acceso a las zonas rurales, pues querían los paramilitares que informaran sobre quién pertenece al FARC, quién sí, quién no, porque allí todos, bueno, no saben si son campesinos o son de la FARC. Y entonces lo quería. Entonces lo que empezaron una hostigación hasta tres intentos de asesinato, se tuvo que ir del país por Brasil, volvió cuando decía que el capo mayor de los paramilitares de terrateniente, pues había muerto. Vuelve, pero lo sustituyó otro y lo siguen atosigando y sigue sufriendo intentos de asesinato, ¿no? Y ahí lo que pongo una foto, lo que también contaba el control de la carretera 25 del Cauca, pues siempre eso está en manos de conflictos y se la están repartiendo siempre entre los narcotraficantes y los paramilitares, que al fin y al cabo todos son narcotraficantes y lo que quieren es control de la droga y control del mercado y el cultivo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Antes de nada, contextualizamos el, el conflicto, la situación que haya en Colombia, y después ya pues vamos a las lesiones. Y bueno, y esta es una situación de maras, que en este caso, después de explicarnos de las maras, pues nos damos cuenta que es lo que contaba con las maras, que era como Romeo y Julieta, que si tú vives en barrios distintos de a la persona que te ha enamorado, tú a lo mejor eres del Salvatrucha y el otro son el M13, y entonces pues no. Y entonces el paso de una mara a otro, extorsión, riesgo de, bueno, pues de golpe, incluso asesinato. En este caso, el novio de la otra era de la Mara P18 y como él era salvatrucha, pues hubo intento de asesinato. En ese caso, bueno, se vinieron para acá y ahora te metes en internet y resulta que la zona dice Soyapango está sitiada por la policía desde 8 meses, que han detenido a más de 1.500 personas y ya lo están poniendo todas las maras juntas para que intimiden y para que eviten hostilidades entre unos y otros. Y es la foto que han salido los medios, que todas personas de Mara sea Salvatrucha, que son las dos más grandes, sea la B13, pues conviviendo. Y en esa situación de sitio hay ahora mismo una crisis en el país porque se está prolongando más de 8 meses esa situación de sitio de la zona metropolitana en Soyapango, metropolitana de Medellín. Pues nada, pues ya terminando, que eso, pues los informes que nosotros hacemos al final es una pieza de un puzzle. Me gusta decirlo que al final dice, es que haces también parte social, es que haces parte psicológica. La parte psicológica la hacemos, por, bueno, en mi caso, porque 15 años de médico en un hospital de referencia psiquiátrica, pues como que lo llevo, pero no hago informe psicológico. El informe psicológico siempre se lo derivo y la parte fundamental, los psicólogos, pero sí que doy mi evaluación. Y si veo algo que vemos que la persona está realmente afecta, lo derivo al equipo salud mental. Porque una de las cosas que hacemos, no solo hacemos informes, sino también si veo en la persona un problema de patología en el momento, derivamos al sistema salud público. En este caso, muchas veces equipo salud mental. Y esa es la evolución de los informes, ¿no? Con la contextualización, con declaración de restricciones, con verificación de fuentes.
no sabíamos lo que estábamos haciendo. Eso es muy difícil conseguir asilo, muy difícil que me dé protección internacional. Bueno, pues en este resultado de 2016 a 2022, con mucha falta de información, que son 40%, no tenemos información de lo que ha pasado, 12% se consigue la protección internacional. Decir que casi todos los casos de Sergio, que son por mutilación, van al 100%. Sergio tiene 15 conseguidos y unos 11 que no han respondido. O sea, han conseguido al final el derecho de permanencia en España por otros motivos. Esos casos, bueno, pues son 32 que yo he analizado, que lo que me ha dado tiempo un poco para tener una idea, ¿no? Y al final se ve que casi todos los que han sido favorables, en este caso con esta muestra de 32 o un 31%, todos tienen control, salvo los de homofobia, todos tienen verificación de fuente. Clínicas y o social, que son bueno, Mali, Costa Marfil, Venezuela, Sierra Leona. Los compañeros que hemos trabajado en esto, que estamos ahí todos, bueno, estáis aquí, que hace falta compañeros que vengan aquí a echar un cable porque esto es una demanda que se ha creado y que las organizaciones CEAR, ACEM, Cruz Roja, AFAMI, nos están pidiendo informes constantemente. Y esa es la invitación a que todo el que quiera participar, y yo lo he contado de forma como lo he vivido, para que se incorpore. Porque no una mera cicatriz. ¿Qué tiene este cicatriz? ¿Qué es lo que tiene? Cicatriz, 2 centímetros, tal. No, no. Hay toda una historia detrás y enriquece mucho. Y ves a otra persona, bueno, pues lo que tiene detrás y el bagaje y muchas veces bueno, pues lo resilientes que son. Y nada, pues, muchas gracias. Permitilla, una pregunta. La demanda Cruz Roja, CEA, ACEN, AFAMI, organizaciones que trabajan con población migrante, que lo tienen en un programa suyo, pues ellos ven, cuando el abogado los ve, ellos quieren más o menos regularizar su situación, pues ven de qué país viene y dicen, bueno, pues aquí sí que puede haber una protección internacional en un caso. Y otros, cuando son malacoge o enfermedades sobrevenidas, es porque la persona que ya un régimen individual, porque está con malacoge o simplemente porque conoce el programa, alguien nos lo deriva para hacer informes de enfermedad sobrevenida. Entonces, ahí en la sede. Sí, los informes lo hacemos en la sede. Bueno, los informes los hago en mi casa. Antes lo hacía en la sede cuando eran los del parte de lesiones. Ahora un informe de estos se puede hacer parte de lesión y valen. Que lo que quieren sobre todo es cicatriz, que alguien lo diga. Pero para hacerlo bien son 7 horas, 8 horas redactando, investigando. Son informes de 2 días trabajando cada informe. Que te va a decir que lo de verificación de fuente y todo eso no te lo demandan, lo hemos añadido que tú también empezado a hacer. Sí, para hacerlo, sí, maximizar. ¿Tú piensas que lo valoran? O sea, que lo tienen en cuenta, ¿has notado que ha aumentado? Claro, ahí lo que pasa es, por un lado, yo lo que he hecho en los 32, he visto que todos los que han dado, salvo homofobia, todos, una casuística no me son 32 y no podía analizar los 270, en todos había verificación de fuente. Es verdad que 5 de ellas eran clínicas, la falanga, lo de la garrocha, sí, otro el teléfono cuando le pegan así. Pero en otros 3, junto con eso, había verificación de fuente. Por conflicto armado, por ejemplo, con Venezuela, que se ha dado, por tortura en una academia militar. Sí, o sea, yo creo que y es lo que queremos analizar ahora en todo y el camino va por ahí. Confrontarlo y ayudar al abogado. Si tiene tiempo, si algo no ha caído en algo, ayudar, porque ese informe al final lo decide el abogado. Se lo ponemos en manos del abogado. Que yo mi informe lo puedo poner, pero jugamos a 3 bandas. Yo sobre todo tengo mucho contacto con los trabajadores sociales y psicólogos. Pero bueno, yo abogo por el equipo en general, todos abogamos. ¿Tenéis traductores por el tema? Sí. Bueno, yo sé que tú hablas mucho idioma. No, pero tengo el árabe, por ejemplo, no. Una vez fue el tema de traductores fundamental e importante. Tuvimos un ucraniano, soldado ucraniano, militar de profesión, eso era el año 2016, y cuando le pusieron el traductor, hablaba en ruso. El hombre que tiene un estrés postraumático empezó a escuchar el ruso en la habitación, que es pequeña,
Apaga eso, apaga eso. Una compañera médico ucraniana. Pues no quería ni hablar ucraniano. El hombre había tenido, se recuperó de una afectación en la espalda por una metralla y lo reincorporaban al frente. Y otra vez, ese es un estrés traumático. Y él era escuchar ruso y se ponía. Y al final fue a través de una amiga hablando en ucraniano. Intento que sea, por teléfono, intentar que no, porque eso es bastante caótico, pero si no hay más remedio y es que le cumple el plazo, se intenta, pero normalmente vienen de Cruz Roja, de CEA, se encargan de traer traductores. Manuel, ¿qué otros recursos tiene la gente a su disposición? Las personas que acuden al médico del mundo, si no fuese el equipo de voluntarios que hace esto, ¿tendrían otra alternativa? La alternativa es la real, es la atención primaria. Su médico cabecera. El médico cabecera coge, imprime el informe de actas de problemas y ya está. Que al final, que vale, que si tiene lesiones, hace falta un poquito de tiempo para primaria, pero primaria, vamos, es otra cosa más de primaria. La responsabilidad sería del médico de atención primaria o del traumatólogo que le ha hecho a la contextualización. Eso sería por el abogado, sería por el psicólogo. Es vuestro trabajo muy de investigación. Sí. El hecho de buscar el contexto y esa fuente de verificación que tanto dicen a la hora de atender las lesiones. Hemos empezado a hacerlo así, nosotros entendíamos que lo hacía el abogado por un lado, pero decimos, como el informe del abogado no nos llega, y digo, mira, nosotros lo hacemos. Que el abogado lo sabe bien, que no, pues ya lo sabe. Que no, pues entonces sí ha habido veces que el abogado casi nos quería contratar a nosotros como equipo de investigación. Yo me imagino que en la audiencia hay servicio. Pues acudirán a eso, pública, a lo mejor servicios. Lo que pasa es que todo establece una forma de hacer estos informes, ¿de acuerdo? Y luego te pide, por ejemplo, cosas siempre al final, que es si es compatible con lo que tú has observado. Eso hay que verificar. Bueno, si lo he escuchado, estaba hablando Rafa, compañero que hace informes con un componente, contexto de selección muy importante porque es su forma de trabajar. Y él sí que ha tenido muchos casos y es un experto por el de autolesiones, ¿no? También. De situaciones de mujeres que están en un conflicto de violencia de género y como esas lesiones, porque no pueden hacer otra cosa, son juzgados por un patriarcado, empiezan a autolesionarse a un punto que, bueno, es una característica ya de 5 o 7 puntos, por lo menos. Padre. Bueno, yo he intentado hablar, pero tampoco hacer una cosa truculenta. He intentado que no, pero es verdad que da mucha intentan contar resiliencia que muchas veces no te cabe en la cabeza que la pasa lo que la pasa. Porque en general vienen bastante, entre comillas, puedo decir, bastante resilientes, bastante lo cuentan. Y volvemos a compartir. Y después países que sí que han ido cambiando, Venezuela, que no daban nada, ahora no sé hacer el grifo porque esas cosas van cambiando. Burkina, que no daban, ahora sí dan, porque situación ya se considera aquí una pregunta aquí a la Jesús, ¿se considera que Burkina se considera que está en guerra? Por si alguien quería preguntar de eso. Depende de qué organismo. No, a nivel internacional, o sea, la ONU, ¿considera que está en guerra? Sí. Sí. Ahí se cambia, a Burkina están dando. Conflictos internos, muy a nivel local, y que Se me ha quedado esto. muy oficiales, como Quiero mover porque le puedo dar la pantalla completa. Bueno, cuando lo hago, encontramos mucha información ¿qué de pasa conflictos aquí? muy locales. Lo que hablaba del Valle del Cauca, muy bien, y desde fuera Colombia, bueno, no vemos que hay una guerra, pero sí para esa zona, concreto es que sí, sí. El Somali también, el mío también están dando para Mali. Se ha ido en otro sitio cambiando. Bueno, pues vamos a dar paso a... Bueno, muy interesante todo lo que dice. En casa dicen que está todo bastante claro. José Manuel Rodríguez, que ha estado 15 años en África y 4 meses en campo de refugiados con médicos del mundo. No tuve que hacer tanta investigación, según él. Se dice José Manuel Rodríguez. Muchas gracias. Bueno,
Si es el terreno, sabe cómo se dice que sabe el terreno, pues estamos en el terreno para después actuar, ¿no? La contextualización es fundamental. Bueno, eh, bueno, mi nombre ya me ha presentado, soy Candela Molí y yo soy oficialmente nefróloga en el Carlos Haya y trabajo de voluntaria de Médicos del Mundo. Tenemos un proyecto más joven, la verdad, con menos experiencia que Magüe, pero bueno, la verdad que creo que es muy necesario. Entonces, bueno, un poco para ponernos en contexto, ¿no? Para que todo, yo creo que aquí todos vaya a saber más que yo incluso, pero bueno, que sabemos que en 2015, ¿no? Pues la ONU y todos los líderes establecieron la Agenda 2030, ¿no? Que en esta agenda pues se establecieron unos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Cada objetivo tenía pues una meta específica que a priori se debía cumplir como en los 15 años posteriores a cuando se desarrolló. Y en ella debían participar pues todos los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las personas de a pie, ¿no? Dentro de todos estos objetivos, dentro de estos 17, pues se elaboró un informe, ¿no? Que es el informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Este informe pues establecía, era un primer análisis de un problema que todos veíamos y que todos sabíamos, pero que fue la primera vez que se puso en entredicho, que la población estaba envejecida, ¿no? Y que realmente no había una igualdad, ¿no? Que esa longevidad o ese envejecimiento variaba en función del grupo social y económico en el que tú estuvieras, no era igual en unos que en otros. Esto se hizo en 2015, en 2016, pero bueno, como todos sabemos, pues no hicimos mucho, nos dormimos un poco en los laureles o nadie se enteró muy bien. Por eso, a raíz de la pandemia, probablemente a raíz de 2019, se establece la década del envejecimiento saludable, ¿no? Que se presupone que entre 2020 y 2030, pues las personas mayores van a ser el eje del plan, ¿no? Quizá todas las sociedades, los gobiernos, las instituciones y las personas en su día a día tendríamos que centrarnos en mejorar la vida de estas personas mayores, sus familias y sus comunidades, ¿no? Pero que entendemos o que diríamos que ese es envejecimiento saludable. El envejecimiento saludable diríamos que sería la capacidad de una persona para poder desarrollar toda su capacidad funcional, ¿no? Y que hace posible un bienestar, es decir, que tú llegues a tu edad mayor pudiendo hacer todas tus capacidades, tu día a día y pudiendo realizar una vida plena. Esa capacidad funcional pues siempre va a estar determinada por dos premisas. Una es una capacidad intrínseca, es decir, que yo tenga buena salud, básicamente, que yo tenga unas buenas capacidades físicas y mentales, una buena psique, etcétera, pero también por el entorno, ¿no? El entorno en el que vivo es muy importante y aquí lo incluimos todo. Sería el físico, el social y el político, es decir, la ciudad en la que yo viva, el país en el que yo viva, esto va a influir en mi envejecimiento, es decir, el envejecimiento no es solo de la persona, la sociedad es responsable y el gobierno y las instituciones son responsables de mi envejecimiento, ¿no? Y para ello la interacción entre ambos. Entonces, de eso es de lo que habla el envejecimiento saludable. No soy solo yo, sino que lo que está afuera también tiene que intervenir. ¿Y por qué haría falta esta acción, ¿no? Sobre el envejecimiento? Son cosas obvias, pero bueno, para que todos lo sepáis, pues que el mundo se hace mayor, que la vida es cada vez más larga. Los datos dicen que hacia 2050, ¿no? Las personas de más de 60 años serán más del doble, que en la mayor parte de los países habrá más personas mayores que jóvenes, que ese crecimiento está acelerado y que ya no solo afecta a los países desarrollados, sino que los países en desarrollo también se van envejeciendo y que cada vez la natalidad es menor. Pero además, todos sabemos que esa población está envejecida, es lo que decimos, pero lo que no hay pruebas es que indiquen que esa población mayor goza de mejor salud que en generaciones anteriores. ¿Y eso por qué? Pues porque hay desigualdad social, ¿no? Todos sabemos pues que la etnia, la cultura, si soy inmigrante, como bien has dicho, si soy refugiado, si tengo menos cultura, pues probablemente mi envejecimiento sea peor porque no pueda acceder a los mismos recursos que otras personas. Por supuesto, el bajo nivel socioeconómico siempre va a afectar en detrimento del envejecimiento saludable, el nivel educativo, por supuesto, y
el sexo femenino. El género femenino, una persona mayor con género femenino, asocio o no todas las demás premisas, siempre va a estar en peligro de vulnerabilidad, siempre va a tener una peor situación. Por tanto, concluiríamos en que hay una inequidad en ese envejecimiento saludable según la situación socioeconómica y el género que yo tenga. Por tanto, así a modo de conclusión del envejecimiento saludable, lo que nos querramos es que no lo podemos ver como una mera ausencia de enfermedad. No solo me vale decir yo tengo un buen envejecimiento porque no tengo esta enfermedad, sino que son muchas cosas más. Debo fomentar esa capacidad funcional y el entorno y, por tanto, habría que adoptar medidas múltiples encaminadas a mantener esa capacidad intrínseca y a mejorar el entorno, ¿vale? Para combatir esas desigualdades. Y en base a todo esto y con esta base es con lo que se desarrolla el proyecto de Médicos del Mundo. Para un poquito que nos pongamos un poquito centrándonos, sabemos que nunca había trabajado con personas mayores, ¿no? Y que, como hemos dicho, pues a raíz de... Y te iba a enfocar un poquito mejor. Gracias. Nada, que a raíz de la pandemia, ¿no? Se interviene en residencias y se ve que las personas mayores pues están en peligro de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con ellas y que están en exclusión social? En 2020 se inicia el programa en personas mayores que se inicia en Sevilla, en el barrio de Tres Barrios Amantes, y luego en 2021 se adopta ese mismo proyecto aquí en Málaga, concretamente en el distrito de La Palmilla. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con Begoña, que es la que lo lleva principalmente, y yo he estado en apoyo aquí. Y el objetivo general de este proyecto sería actuar sobre personas residentes, desfavorecidas, para mejorar lo que hemos dicho, mejorar su envejecimiento saludable, su bienestar físico, psíquico y social. Lo que queremos es una acción temprana sobre ello, humanizado y priorizando el domicilio, ¿no? Que es lo que se está intentando constantemente, que el paciente acuda menos al hospital, intentando que todo esto no adelantemos. Por tanto, específico, como objetivo específico, mejorar su calidad de vida, ¿no? En personas mayores y con riesgo de exclusión social, sobre todo en los que se encuentran en barrios desfavorecidos. Priorizar que sea en sus contextos domiciliarios a través del mantenimiento de su funcionalidad y promocionar estilos de vida saludables. Es decir, no solo les vamos a ayudar, sino que vamos a intentar formarlos también. Vamos a intentar que estas personas pues, mejoren su calidad y sus conocimientos. Y a quienes van dirigidos sería a personas mayores de 60 años cuyos recursos económicos estén por debajo del umbral de la pobreza o por encima, pero que tengan problemas de movilidad, falta de red familiar, social o que tengan una soledad no deseada. También personas que tengan barreras arquitectónicas tanto en su barrio como en su domicilio, como en el lugar de residencia. Por supuesto, como ya hemos dicho, a mujeres mayores de 60 años que tengan dependencia económica, física, afectiva o una red familiar conflictiva y aquellas que tengan una enfermedad grave que no tengan soporte de su red familiar, aunque éstas sí tengan recursos económicos. Lo que vemos también en este proyecto es que el recurso económico no excluye que la persona pueda necesitarlo. Si esa persona tiene otra serie de situaciones que la van a hacer vulnerable, también sería candidata al proyecto. Bueno, a que se la ayude. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuáles serían las bases en las que nosotros establecemos la intervención? Se valora individualmente el caso y las alternativas de esa persona, principalmente con visitas domiciliarias, se evalúa qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, qué sería lo que demanda esa persona y siempre entendiendo que nuestra ayuda es un nexo de unión con los servicios sanitarios. Como ya sabéis todos los que trabajáis con Médicos del Mundo, no vamos a hacer medicina, no vamos a hacer una acción, sino que vamos a ponerlo en conocimiento, vamos a hacer un nexo de unión, vamos a ayudarle a que todo eso que a lo mejor esa persona no lo sabe o ha quedado excluida o ha quedado desfavorecida, pues se retome y se recanalice. ¿Vale? Por tanto, así a modo de ejemplo, para que sepáis todas las cosas que hacemos con este proyecto, ¿no? Facilitamos el conocimiento y el acceso a sus derechos, sus ayudas y prestaciones sociales. Son muchas de ellas personas, por supuesto, con bajo nivel cultural, con poco nivel educativo, que muchas veces no conocen de cuáles son sus derechos,
las prestaciones que tienen. Probablemente, por ejemplo, no saben que a lo mejor pueden solicitar la ley de dependencia, no saben hasta dónde pueden llegar, médicamente a lo mejor han tenido un contacto con algún médico que no le ha explicado bien la situación y se han quedado sin el conocimiento que deberían para tomar una decisión correcta. En todo eso intervenimos. Luego, también búsqueda de posibles soluciones, si por ejemplo se les puede dar ayuda energética para suministros, para alquiler, etcétera, ¿cómo podemos asesorarles? Por supuesto, se intenta identificar y notificar casos de violencia de género, de discriminación o abuso, ayuda con alimentos, fármacos, gafas, como productos de primera necesidad, también se hace a través de este proyecto y, por supuesto, derivación y acompañamiento a citas que tengan estos con los servicios sanitarios, con los municipales, el ayuntamiento, etcétera, si lo requieren. Además, también hacemos una formación, ¿no? Actividades de la vida diaria, actividades y atención psicosocial y emocional, porque muchas de estas personas pues están en soledad y muchas veces lo que quieren también es hablar y que se les apoye y que se les escuche. Y también decir que nosotros hacemos talleres formativos para estas personas, en la que hasta ahora hemos hecho, creo que se han hecho 4 talleres, 2 de alimentación y 2 de salud mental, que se hacen en centros sociales, donde se les forma a ellos en una correcta alimentación, en una higiene, en todo. Y la verdad que son muy demandantes, o sea, ellos están deseosos de que se les dé esta información y la verdad que son muy receptivos. A modo así de ejemplo, para que veáis un poco varias historias que hemos tenido recientemente, pues teníamos esta María de 90 años, ¿vale? Cuya situación personal es la siguiente: ella es viuda, no tiene hijos y tenía como un principio de Alzheimer. Alzheimer barra demencia senil, ¿no? Por supuesto, polimedicada, con todos los fármacos habido y por haber, y que en plena pandemia, pues pierde el seguimiento por su centro de salud. Los centros de salud, por supuesto, intentaron localizar y a todas las personas que se quedaron excluidas, pero ella probablemente, por no tener familia cercana y por su principio de pérdida de memoria, pues quedó ahí excluida. Además, era una mujer que inicialmente tampoco era muy demandante ni acudía mucho al centro de salud porque no lo necesitaba y queda ahí excluida de, de esto, y a través del párroco, que es a la que ella necesita, pues llega al conocimiento de Médicos del Mundo y ya intervenimos. ¿Y cuáles son las principales acciones que hemos hecho sobre ella? Pues identificar esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Y de soledad, sobre todo recanalizar el seguimiento por parte de su centro de salud, que también hemos servido de intermediario, y se le está acompañando a las citas médicas. Por supuesto, también hacemos hemos pues toda su medicación, que lo tenga bien regido, que si falta algo, comunicaciones con el médico de forma directa, con los enfermeros, un poco de nexo. Aparte de esto, pues a partir de este momento en que sabemos que ella tiene pérdidas de memoria, nosotros somos teléfono de contacto de esa persona o si tiene alguna cita médica, ¿no? Aclarándole al médico ciertas cosas que a lo mejor no hay ningún familiar que se las pueda aclarar, y aunque ella parece que inicialmente se entera, luego, conforme cuelga el teléfono, no se vuelve a acordar, ¿vale? Entonces, esa son una situación en la que hemos actuado. Y luego otra, que se llama una mujer de 79 años, también viuda, un hijo que tiene, pero el hijo vive en otra ciudad y puede venir muy poquito por el trabajo. Y esta mujer lo que le pasó es que en 2015 tuvo una fractura de cadera derecha. A partir de ahí tiene múltiples complicaciones secundarias a infección, a una infección de la prótesis. La tienen que reintervenir en varias ocasiones y de ahí se queda, bueno, rehabilitándose. A partir de 2019, con la pandemia, ella se queda en cama porque esa rehabilitación nunca llegó a completarse concretamente y se ha quedado en cama desde 2019 hasta ahora, no se levanta de la cama. Intervenimos, ¿no? Porque nos contactan con nosotros, porque, por ejemplo, esta mujer, que ella pensaba que ya no tenía ninguna solución. Por supuesto, ya tenía mucho miedo a a que ella la volvieran a intervenir. Si iba al traumatólogo, tenía mucho miedo que eso significase que la iba a querer meter en quirófano, que a lo mejor ya no podía hacer nada. Pues nos intervenimos de tal manera que pues le explicamos la situación, que el ir a un médico no significa que le vayan a operar, que es posible que tenga capacidad otra vez a la rehabilitación, que eso no implicaría nada,
un poco tranquilizar la situación y hacerla conocedora de a veces, muchas veces pues estos pacientes ya sabemos todo que va a la consulta y a lo mejor son 5 minutos de consulta o muy poquito, le da vergüenza preguntar, se siente intimidada. Si la situación se hace en su casa con muchísima más calidez y muchísimo más tranquilo, pues esa mujer se va a expresar y tú le vas a decir y muchas veces es simplemente que no lo sabían, que eso ocurría. Por tanto, nos hemos puesto en contacto, se pone en contacto con la trabajadora social de su centro de salud, con su médico, que es muy receptivo, y se vuelve a derivar al traumatólogo simplemente para que la valore y ya vea. Y aparte, pues se le puede acompañar a las citas porque es verdad que la mujer está sola. ¿Vale? Así que a modo de conclusiones diríamos que nosotros, de la manera que actuamos, es que conocemos la situación de las personas mayores vulnerables. A través de eso valoramos y diseñamos una intervención individualizada según lo que nos cuente, lo que nos diga, lo que le ocurra y acompañamiento y gestión de las necesidades detectadas a raíz de lo que hayamos valorado. Y aquí diríamos un poquito para que sepáis un poco de todo lo que he dicho, todo en lo que principalmente nos centramos, ¿no? Atención domiciliaria, que quede muy claro eso, que es un nexo de unión, que siempre vamos a trabajar con el centro de salud, con los trabajadores sociales, con los enfermeros, que nuestra idea es servir de eslabón en esa cadena o de plus, a lo que ya sabemos que es que la sanidad está desbordada, que no puede atender todas las necesidades, que queramos o no, algunas personas quedan excluidas del sistema y nosotros las recanalizamos y ayudamos a que eso se lleve a cabo. Luego también, por supuesto, servimos de acompañamiento, de derivación, de utensilios de primera necesidad, como las gafas, como los alimentos, eh, y por supuesto también situaciones de soledad, de agresiones, integración en la comunidad, asociaciones y actividades del barrio y talleres específicos. ¿Vale? Y esto es lo que yo os quería contar. Cuando acudéis, los profesionales sanitarios agradecen y ven bien esa ayuda que se clava en su café, o se siente. Hay de todo, hay de todo. Sí que es verdad que algunos se sienten un poco intimidados y creo que ellos creen que estamos como identificando fallos. Entonces, es verdad que algunos profesionales no son receptivos inicialmente. Otros, por el contrario, sí. Hay de todo. Es verdad que está muy identificado de todas maneras los que no son receptivos, que son pocos, pero lo son. Sí, sí, a veces es difícil. Es verdad que, hombre, yo soy la primera que soy médico, pero que muchas veces los médicos pecamos un poco de soberbio y nos cuesta mucho reconocer pues que no podemos abarcarlo todo ni que todo lo hacemos bien. Entonces ahí pues está la pelea, sí, a veces. Candela, yo te iba a preguntar exactamente. Le preguntaba yo, oye, es que en Médicos del Mundo, si hay algo que nos caracteriza a la mayor parte de los que somos voluntarios, que muchos somos sanitarios del sistema sanitario público. Sí. Y tenemos nuestros dos gorras, ¿no? La gorra de voluntario y la gorra de trabajador. Pero eso, también tenía mucha curiosidad por saber si en el otro lado del sistema Sí. estamos enterados. ¿Qué crees tú que deberíamos hacer para mejorar esa atención, para que nos vean como unos aliados, pero que realmente somos unos aliados del sistema para tratar de llegar a la gente que el sistema no llega, esa gente que se queda fuera del camino, ¿no? Tú dices estando en la parte, Sí, con esa en la institución, que no son efectivos. ¿cómo llegar a ello? Sí. ¿Qué crees tú que podríamos hacer como organización para mejorar nuestra relación con los profesionales sanitarios que no nos ven como buenos? Claro, a ver, me parece muy complicado, ¿eh? Me parece muy complicado. Por supuesto, reuniones con ellos, ¿no? Intentar incidir, que ellos vean el proyecto. Quizá la única cosa que vería sería, antes de establecerlo en un nuevo distrito, antes ir al centro de salud. Antes. Sería lo único. Y creo que con todo y con eso es posible que ni lo vean. Y luego otra cosa que yo creo que les pasa, que con el tiempo se dan cuenta de que sí, es necesario. Que inicialmente es como
tienes como una coraza y luego te das cuenta y lo entiendes que hace un bien, que hace un bien. No sé, también creo que hasta ahora, bueno, si no, corrígeme, si los dos centros de salud con los que hemos trabajado principalmente, uno es súper receptivo, el de La Roca, y otro es cuesta un poquito más que el de La Palmilla. Y no sé si eso es la tónica en muchos aspectos, en muchas situaciones, que no sé si eso hay posibilidad de que cambie. Y el acercamiento, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Habéis ido primero a hablar con el trabajo social o con el director del centro de salud? Inicialmente se va a la casa y luego, y cuando necesitas, porque es verdad que no todos los pacientes a los que tú entrevistas necesitan que tú conectes con el centro de salud. Cada uno necesita una situación. Hay otros que a lo mejor lo que necesitan es alimentación, las gafas, acompañamiento, que no todos tienes que conectar con el centro de salud. Por eso muchas veces decir, cuando lo tenga que hacer, voy. Y eso es lo que hemos hecho. Pero no a lo mejor de inicio nada más que tú establezcas que voy a ir a esa persona a visitarla, porque no siempre es necesario. Yo quiero preguntar la captación, la identificación de los casos, ¿cómo se Pues identifica? muchas veces a través de sociedades, por ejemplo, a lo mejor esta paciente, a algunos le visita a Fundación Arena, pues ellos lo identifican y los curas hacen mucho, los curas de ¿Y la cómo zona. estáis de demanda? Pues eso ya, Pues ahora hemos abierto, Si son quieres, meses de lee semana, las preguntas de la... no nos da, son un poquito de recursos humanos y no nos da a más, pero ahí estamos en campaña de esas ¿Alguna que sí, Captación de voluntariado. Necesidades. abarcar más. porque Sí. no tenemos más recursos, estamos haciendo más de lo que ya podemos, pero no tenemos más recursos para la demanda que llevamos toda la semana aquí, los tres ponentes que habéis venido, los tres habéis coincidido en la cantidad de soledades Sí. no deseadas que hay. ¿No? Lo dijo el lunes Cáritas, lo dijo ayer Cruz Roja y hoy venís vosotros. Son muchos programas de acompañamiento Entonces, estamos dándole vuelta, bueno, aparte del envejecimiento poblacional, también se ha perdido mucho la red vecinal. O sea, la costumbre de los vecinos, tú que eres más jovencita, pero Ya, de ayudarse. nos acordamos de pegarle por al vecino para darle agua en casa del vecino, porque si de paso lo saludaba, ¿no? Y yo creo que eso también antes de que no había tanto envejecimiento poblacional, había más relación vecinal y esa parte la cumplían las redes de apoyo vecinal. Y luego las familias también vivían mucho más juntas. Es verdad que la mujer se ha incorporado al trabajo, y Claro. a ella, pero ha quitado el papel de cuidadora también, que está pasando a otras entidades. Claro, es que sobre todo, no, sí que se quedan, sí que se quedan solos, sí, en las casas. Y los hijos se van a trabajar fuera y los hijos no están. Y también, bueno, pues tienen, principalmente esos son los más conflictivos, los que se quedan sin nadie más del círculo familiar para ayudarles. Y luego también es que muchas veces son casos muy complejos. O sea, quiero decir que aunque tenga un familiar, claro, porque por ejemplo, sí que hay también, aunque tengan su mujer allí, que quizás le desborde también la situación. Hombre, es raro que vayamos a visitar a una persona, o sea, cuando lo necesita de verdad, esa persona tiene mucha patología asociada, que hace que la situación a la familia le desborde o no tenga la capacidad de hacer frente, aparte de todo lo demás, que suelen ser casos así. Y otra cosa que se ha comentado mucho es la brecha digital ha alejado a estas Sí, personas muchísimo, de los muchísimo. servicios muchísimo. Que todo sea online, que el teléfono, que la cita se haga por teléfono, eso le aleja, sí, mucho, mucho. en los casos de pobreza energética se están gestionando directamente las ayudas porque ni siquiera sabían gestionarlas o tienen hacerlo, porque no son capaces de trasladarse solo por la limitación al hospital, que le mandan a cadena cuestionarios de que no saben ver ni escribir, entonces se interviene todo ese tipo de situaciones. Me pregunta Juan Manuel Rodríguez, y eso a lo mejor lo sabes tú contestar mejor, Begoña, si tienen programa de detección de personas en soledad no deseadas. Nosotros No. no damos nada más.
es de No sé si... intervención sociosanitaria, porque además hay otras actividades especializadas en soledad no deseada con las que nos coordinamos, ¿vale? Y una cosa que comentó la Cruz Roja, que se han encontrado casos de acompañamiento excesivo. Me explico. Persona que está en su casa y de repente se le mete toda la familia porque se ha quedado en paro, porque todo vive de la pensión del abuelo y encima o le meten 4 nietos a cuidar cuando está para que lo cuiden a él y al revés, o sea que no tienen ni un poco de intimidad, le invaden la casa y además su voz ya no cuenta, tú haces lo que yo te diga, pero es como que yo me metí en tu casa y ese tipo de ese no habéis encontrado vosotros. No, Se está dando el abuelo estresado también. no, la verdad que no, al revés. No, el perfil a lo mejor de población. Claro, claro, a lo mejor son perfiles de Cruz Roja que como que la casa la tienen, ¿no? Más inmigración de la casa. Se le mete y encima Para pagar menos, claro, y es otro. encima la pareja que se le mete también en conflicto, con lo cual aguanta voces, en fin. No. Le trae una problemática a la persona que está No, hombre, aquí no, las situaciones así más de familias conflictivas son a veces algún hijo, pues eso, algún hijo que no trabaja, que tiene problemas de salud mental, que sí que está en la casa y que condiciona mucho a los padres y su actitud y cómo ellos no tienen libertad porque el hijo domina la situación, no lo saben tampoco, no tienen la educación para poder. Bueno, bueno, es que esto sería otro problema. La salud mental es algo que no está En las adicciones. en las adicciones, claro, y la salud mental es algo que ya sí que está totalmente desprovisto en la seguridad social. Que si una persona tiene que cubrirle la seguridad social el tratamiento psiquiátrico, son citas cada 6 meses. Entonces sí que es verdad que eso sí, ese conflicto de un hijo metido en la casa que condicione toda la actitud de esa persona y que eso haya provocado cierta soledad, que no vaya, que no quiera que nadie vaya, que no quiera ir a ninguna cita porque el hijo ha creado ese ambiente en la casa, eso sí, pero de que lo cuiden demasiado, no. Bueno, que le... Sí. invade el espacio y invade la No, tranquilidad. es mucho eso, que muchas veces son estos hijos, eso, pues patológicos que no quieren que nadie entre, que no quieren que nadie salga, que no quieren que monopolizan el dinero, y los padres pues totalmente, vamos, bloqueados por el hijo. Sí, sí. Sí. Bueno, pues quería dar un aplauso a... Lo paso por la asignatura ecológica para que lo pongáis en el salón, lo de la consulta. Muchas gracias. Y nada, y bueno, espero que vengáis más veces por el colegio, que hagamos más cositas, espero que venga más gente, porque los temas son interesantes, ¿no? Sí. Espérate. Y me quedo Está contestando. Cuando le conteste le tiene que dar la flechita. Bueno, pues despedimos también a los que están en casa y a ver, deja de compartir y nada, iremos mandando futuras colaboraciones. Vale.